Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Aquí estamos, una vez más con Noti Petrovsky. 538 días del cambio se cumplen el día de hoy, sábado 27 de enero, Noti Petrovsky de Sabadowski, que viene cargadoski. Bueno, hay muchos temas en la actualidad política de Colombia que se están presentando, que se han presentado esta semana. Temas como la elección de la nueva fiscal, temas como la suspensión del canciller Álvaro Leiva por parte de la Procuraduría y también diferentes temas como han sido los ataques, por ejemplo, que ha recibido Gustavo Petro por parte del presidente de Argentina, de Milei. Y pues todo eso, Gustavo Petro, en medio de su agenda, porque una agenda impresionante que tiene en todo en lo que es el litoral pacífico. Ayer, por ejemplo, estuvo en Tumaco y después terminó en el departamento del Chocó, en Ismina, exactamente. Entonces, pues en todo en medio de esta agenda, pues Gustavo Petro no se había manifestado de forma directa. Y ayer, pues en uno de sus maravillosos discursos de esos que nos gustan, pues dio respuesta a todos esos temas. Incluso también, tengo aquí anotado, le responde también y le envía un mensaje al gobernador de Antioquia. Entonces, en medio de ese discurso tocó los temas que queremos y que queríamos escuchar alguna opinión, alguna manifestación por parte de Gustavo Petro. Y aparte, pues tenemos unos posts que acaba de enviar en el momento que estamos grabando este video. También envía unos posts que nos dan respuesta a todos esos temas que hemos tocado, que vamos a tocar en el día de hoy. Pero ¿por qué hemos hecho énfasis en estos dos últimos Notipetrovskis en lo que se dice en ese programa de gobierno en tu territorio, de gobierno con el pueblo? Ahí vemos la audacia del gobierno. Hemos hablado aquí insistentemente de la audacia. El mismo Gustavo Petro también habla de la audacia que tiene que tener este gobierno para pasar todos los palos en la rueda que siempre se le atraviesan. Para pasar por encima de esos palos se necesita mucha audacia, mucho conocimiento de país también, porque definitivamente hay que tener un conocimiento bastante claro de lo que son estos territorios, y nuestro presidente Lord Petrovsky sí que tiene conocimiento de todo esto. Pues como lo digo, entonces estamos mirando, hemos hecho seguimiento para ver la audacia de una agenda que ha tenido Gustavo Petro y que también nos deja ver cuál es la capacidad de ese gobierno. En esa audacia pues se define también la capacidad que tiene el gobierno para implementar nuevas medidas, para tratar de una vez por todas de nivelar esa desigualdad tan grande que hay en el país en comparación de los territorios que nunca han tenido nada, que la gente ahora se molesta porque se está invirtiendo en esos territorios, pero es que de eso se trata, ¿no? De nivelar un poco la situación que han tenido y que han sufrido esas personas olvidadas, esos territorios olvidados, esos departamentos prácticamente olvidados porque no les interesa, como vamos a escuchar fuertemente lo que dice Gustavo Petro, no les interesa la paz, lo que todos siempre hemos sabido. Para ellos la guerra es un negocio, pero no les interesa la paz porque se les dañan los negociados, como dice en la miniatura del video. Entonces, pues como lo dice, el día de ayer cogí el discurso, cogí varias partes y pues traemos los diferentes puntos que queríamos tratar, pues dichos por el propio Gustavo Petro en ese discurso en el municipio de Tumaco. Entonces, lo primero que vamos a hacer es como entrar en contexto, ¿no? Escuchen estas palabras de nuestro presidente. El gobierno, en forma general, durante estos 2 siglos, no ha sido capaz de construir región, ni de aliarse con la población para construir región. Ha hecho otro tipo de alianzas. Se ha aliado con los terratenientes para que los campesinos no tengan tierra, los ha golpeado allá en la costa atlántica, por ejemplo, en el Caribe o en el Magdalena Medio. Se ha aliado con las grandes mineras internacionales. Les tituló la tierra en masa, prácticamente todo el país titulado, para que los mineros ancestrales y artesanos tuvieran después que prácticamente subordinarse a las mafias para poder sobrevivir. No se alió con los pescadores, al contrario, abandonó el mar.
En cambio, sí se ha aliado con la mafia. Se ha aliado con la mafia, una alianza absolutamente sanguinaria que condenó a la población a una de las peores violencias que jamás haya habido. Preguntaba, por ejemplo, bueno, ¿y a dónde va a parar el oro que se saca de Nariño, del litoral pacífico, donde hay una enorme riqueza aurífera desde hace mucho tiempo, desde antes que llegaran los españoles por aquí? Pero hoy, ahora, ¿a dónde va a parar ese oro? Ese oro resulta que aparece en las cuentas nacionales como si se hubiera extraído en Antioquia, particularmente en Segovia. El oro por rutas clandestinas que el ejército podría detectar porque va en camión, y un metal se detecta con un detector de metales y hay detectores de oro, pero sin embargo no se detecta. Va desde las costas de Nariño, coge la carretera, llega hasta Antioquia, el nordeste antioqueño, y allá unas empresas lo venden. Nariño se queda sin riqueza, porque los impuestos, las regalías se pagan es allá, no aquí en Nariño. Es más, es un oro que se vuelve ilícito, porque si uno va y mira, resulta que ya gobiernos anteriores habían entregado el territorio donde se extrae el oro a algún tipo de multinacional que demanda sus derechos, derechos derivados, no del derecho histórico, no del derecho tradicional, sino del derecho que emana de un título que un funcionario corrupto les entregó. Los que permiten que el oro vaya hasta Antioquia y no pague sus impuestos aquí son instituciones plegadas a la mafia. Los que permiten que en 8 kilómetros de tubo por donde se lleva la gasolina que llega a Tumaco hacia Pasto, pero en estos 8 kilómetros de aquí, donde sabemos está la mayor cantidad de plantaciones de hoja de coca, y la gasolina es uno de los principales insumos para producir cocaína. ¿De dónde sale la gasolina? Del tubo. Hay 400 perforaciones en el tubo, en 8 kilómetros de distancia. ¿No se puede cuidar 8 kilómetros de tubo? ¿O estamos ante otras circunstancias? Cuando muchísimos alcaldes terminan entregándole las secretarías de salud, las secretarías de educación a las mafias armadas, que de ahí sacan el dinero que debería ir para educar a los niños o poner las vacunas para comprar armas, pues ahí mismo hay una alianza entre la institucionalidad pública y el poder criminal organizado. Y si eso se profundiza más y más, si llega hasta los ministerios, si se toma la presidencia, si se toman las cúpulas de que ordenan la institucionalidad en Colombia en sus 3 poderes, pues no solamente tenemos que el tubo que sale con gasolina de Tumaco hacia Pasto está agujereado 400 veces, y al lado y lado las piscinas donde sacan el petróleo para transformarlo en gasolina, con destino no al carro ni a la moto, sino al laboratorio de cocaína, pues además los responsables de ese negocio no van a ser juzgados, no van a ser investigados, porque también sectores de la justicia se han plegado a la mafia. Descubrimiento periodístico: el puerto de Buenaventura se usa para exportar cocaína. Descubrimiento periodístico: algunos funcionarios de la justicia organizaban la manera como el puerto de Buenaventura se entrega a la mafia para que exporte cocaína.
¿Cambia la situación o no cambia? Pues nuestra obligación es hacerla cambiar, denunciarla, mostrarla a la sociedad colombiana para que sepa qué es lo que está pasando en Colombia. En Colombia está pasando que las fuerzas que quieren un nuevo país decente, trabajador y pacífico se enfrentan a unos obstáculos que nacen de una fuerte alianza política entre funcionarios estatales y narcotráfico. Eso lo decía Luis Carlos Galán hace décadas y lo mataron por decirlo. Pues eso que dijo Luis Carlos Galán como una denuncia es una realidad en Colombia. Resisten para que no haya investigación, para que no haya culpables, para que no haya una transformación real del territorio. Quieren condenar el litoral pacífico de Colombia a la violencia, cueste lo que cueste, porque saben, y lo saben desde altas esferas del Estado, que si el litoral pacífico se desarrolla, entonces no habrá oportunidades para negocios. Los negocios oscuros desaparecen cuando la luz alumbra. Y la luz alumbra cuando la gente puede prosperar en tranquilidad y tiene paz. La paz se ve como un enemigo de los negocios clandestinos, oscuros, que por miles de millones de dólares se hacen en los territorios, en los campos de Colombia y con el país mismo. Comenzamos fuerte, con verdades como catedrales que dijo Gustavo Petro en ese discurso. Pues otro de los temas que ha tocado bastante en esta gira, llamémoslo así, en este traslado del gobierno a tu territorio, gobierno con el pueblo, pues otro de los puntos que siempre ha recalcado es que si allá no se puede hacer lo que se propone, pues eso no se puede hacer entonces en el resto del país. Por eso la importancia de todas las acciones que se están llevando a cabo esta semana que se trasladó el gobierno al litoral pacífico colombiano. Pues respecto a eso, de que si no se puede hacer en el litoral pacífico, pues no se puede hacer en el resto del país. Aquí tenemos unas palabras. A partir de esta reunión nos dirigimos ya a la parte norte del litoral pacífico, en el Chocó. Luego aquí cerramos una actividad que no es simple actividad. Para sacar la foto, para sacar algunas noticias, sino que trata de marcar un cambio irreversible, definitivo, que pueda colocar sobre otros rieles a la región, a su población y por tanto a Colombia. Porque bien lo dice Francia, si aquí no somos capaces, pues no lo vamos a hacer en ningún otro lugar del país. Es aquí donde se mide la capacidad del gobierno de transformar una región. Transformar una región no lo han podido hacer los gobiernos durante 200 años de existencia republicana. Somos capaces de construir en el litoral pacífico economía que le permita enriquecerse en el término sano a la población del litoral pacífico, negra, indígena o mestiza, o Colombia desaparece. El concepto nacional se acaba. Porque ya cada pedacito del territorio tiene dueños que no nacieron aquí. Carteles mexicanos ligados con pseudoguerrilleros, levantando las armas y aliados con sectores del Estado, cuyos jefes se están llenando de fortunas inmensas a partir de que negros y negras se mueran en el litoral, jóvenes indígenas terminen descuartizados y el terror inunde las comarcas del litoral. Eso es lo que queremos cambiar. Eso implica una mentalidad diferente, tanto en ustedes como en nosotros.
saber cuáles son los peligros. No por nada balearon el carro del alcalde. Aún nuestro jefe de la unidad, ¿cómo se llama?, de protección, no cambia el carro. El carro tiene que andar por las calles llevando al alcalde a los ojos de todo el mundo, por todos los barrios de Tumaco, agujereado con las balas. ¿Qué creen que piensan los turistas? ¿Qué creen que piensan los niños que se están criando en este momento en los mismos barrios de Tumaco? Es que es así. Es que lo normal es que un alcalde transite con un carro agujereado por las balas que lo querían matar. ¿Por qué atentaron contra el alcalde? Porque no se arrodilla a las mafias. Los de antes sí lo hacían. Los de antes sí lo hacían. Pues estamos de frente a donde nos toca actuar. Es ahí donde nos toca actuar. Lo que necesitamos es un ejército antimafia, punto. Necesitamos una policía antimafia. Porque si tenemos un ejército y una policía y una armada y un gobierno antimafia, entonces tenemos una fuerza pública pro nación, pro Colombia. Es así como se construye la patria. Queremos ver destruida la patria, no es sino dejarlos hacer. Los señores mexicanos, los señores albaneses llegan a Tumaco, pero no a bañarse en el mar, sino a hacer negocios. Lo dijo el propio Gustavo Petro, ustedes lo acaban de escuchar. Si no se puede hacer en ese territorio, no se puede hacer en el resto del país. Y ahí se mide la capacidad del gobierno en transformar los territorios. Es por eso que es tan importante esta actividad que se está llevando a cabo, este traslado del gobierno al litoral pacífico y a las zonas apartadas de Colombia. Esa es la clave y por eso aquí en Colombia con C y en Noti Petrovsky queremos hacer énfasis en eso, en lo que en la capacidad. Ayer en el video vimos cómo Gustavo Petro coordinaba y daba órdenes y les decía tal. En esta intervención también le dijo al Banco Agrario, le dijo, oiga, no, lo que se está prestando es muy poquito, no podemos pensar que se va a levantar esta economía a ese ritmo. Pidió y dio orden de que se prestara más dinero, de que se viera que la gente en realidad para qué está utilizando este dinero y que se les dé el apoyo por parte del Estado, intermediado por el Banco Agrario. Entonces, pues eso, por eso lo digo, es la forma en que se transforma un territorio. Ahí está la clave. Otro tema que de paso pues también obviamente tiene que contestar a las cosas que se producen desde el centro del país, desde Bogotá y desde diferentes partes de Colombia. Pues el tema de la elección de la fiscal. Ese tema también lo tocó y dijo lo siguiente. Lo que yo sé que se está dirimiendo alrededor de quién es la próxima fiscal general de la nación. Está en el corazón de esta lucha precisamente. Si la fiscalía investiga a las mafias, o las mafias se toman la fiscalía, así de simple. Y eso tiene que decidirlo es la sociedad colombiana. Claro que yo sé las luchas intestinas, los voceros que salen de vez en vez hablando de tumbar al presidente. Sé por qué quieren tumbarlo. Este año lo tumbamos, dicen en las redes. Porque ellos eran los que dentro del Estado y con las armas masacraban a los jóvenes y permitían que las mafias se quedaran con el territorio. Y saben que este gobierno no lo permite y por tanto saben que la única manera para continuar los negociados de la corrupción es sacando al presidente. Eso es lo que se está discutiendo en Colombia. Y la verdad no tenemos muchos medios que nos defiendan. Se mueven más al lado de ellos. Se trasladan más en la vocería de ellos.
Ahora, ¿dónde está el principal aliado del gobierno? En el pueblo, en un pueblo que no se deje engañar, en un pueblo que sepa tomar en sus manos las riendas de su propio destino, en un pueblo que sepa que el primer responsable y del único que va a depender la construcción de un país llamado Colombia, grande que podría ser y bello que ya es en las manos del pueblo. Así que esta es una alianza entre el pueblo y el gobierno del cambio. ¿Cómo se concreta eso? Eso no es un discurso. Tiene que concretarse con la audacia de funcionarios y funcionarias, no con los temores. Como dice el dicho popular, si tiene miedo, cómprese un perro. Si hay miedo, hay que irse, porque eso es humano, eso es natural. Nadie puede echarle en cara a otra persona que el temor aparezca, es humano, pero no puede paralizar, no puede quitar la audacia. Ahí es donde no se puede. Audacia. ¿Saben por qué audacia? Porque hay que construir, reparar todos los puestos de salud de Colombia. Son billones de pesos y otros que se han quedado con dinero de la salud pública tienen esos billones para sus bolsillos. Y por eso se oponen como sea, engañan como sea, para que este gobierno no dedique el presupuesto nacional a reparar los puestos de salud que están en las veredas, en los pueblos alejados, en los lugares donde no ha existido realmente la salud, donde decir, oiga, usted tiene EPS, que lo lleve. ¿Y en qué me va a llevar una EPS si no hay ni carretera? Por eso no quieren ese tipo de reforma. Por eso el ministro de Salud aquí presente no simplemente tiene que aceptar los proyectos que los técnicos del Ministerio de Salud le están llevando para decir aquí que hay unas inversiones que se van a hacer en unos hospitales. Es que el hospital de Tumaco, el hospital de Buenaventura y el hospital de Cobdó tienen que ser de los mejores hospitales de Colombia. Si no, no estamos corrigiendo la desigualdad. Y eso vale un billete. Claro que a mí me encantaría llevar 200.000 millones para que el San Juan de Dios en el centro de Bogotá sea y vuelva a ser el hospital más poderoso de América Latina. Pero yo no me puedo llevar esos 200.000 millones si el hospital de Tumaco, el hospital de Quibdó, San Francisco y el hospital de Buenaventura están por el suelo. Porque ahí donde se atiende a la gente negra, ahí donde se atiende a la gente indígena, ahí donde se atiende la población que ha sido abandonada y olvidada por 2 siglos de ignominia de una élite blanca que ha intentado vengarse de la gente de este litoral solo porque sus abuelos y tatarabuelos decidieron liberarse a sí mismos de la esclavitud. Por eso se vengan. Por eso el esfuerzo no son 20.000 millones, no son 15.000 millones. Hay que ampliar, y de ahí la audacia, el marco de la visión sobre lo que necesita el territorio. Hay que ampliarlo. No voy a poner una cifra porque tampoco soy ni sé de eso bien, pero yo sé que 20.000 millones no sirven para mucho. Porque yo he visto cómo Peñalosa le entregaba a una empresa privada española 700.000 millones para demoler un hospital y hacer uno nuevo, privado, en los barrios de Bogotá. Luego aquí tenemos que hablar de otras cantidades, porque no se trata de traer pobreza a los pobres, se trata de traer riqueza en el sentido más amplio a la población más pobre del país para que deje de ser pobre.
Este año lo sacamos, dicen en las redes, y dice el propio Gustavo Petro refiriéndose al plan, a esa intención de hacer un golpe de Estado y de tumbar al presidente. Pero como lo escuchamos, sabemos por qué son esas intenciones que tiene esa gente, esa derecha nefasta colombiana. Pues vamos avanzando, así como lo vemos, escuchando con las propias palabras de Gustavo Petro, vamos tocando diferentes temas y ahora el siguiente tema tiene que ver con Milei y un llamado que hizo también el gobierno colombiano, llamó de manera inmediata a consultas al embajador en Argentina, Camilo Romero, tras insultos de Milei a Gustavo Petro. Y respecto a este tema, el canciller Álvaro Leiva envió un fuerte post y también la Cancillería emite un comunicado. Aquí tenemos el post, es el siguiente. En nombre del gobierno de Colombia presento mi más enérgica protesta por las irrespetuosas e irresponsables declaraciones del presidente de la República Argentina, señor Javier Milei, en contra del presidente Gustavo Petro en el desarrollo de una entrevista con la periodista Ángela Patricia Llaniot emitida el 25 de enero. El comunicado de prensa es el siguiente, aquí lo vemos, comunicado de prensa de Cancillería. En nombre del gobierno de Colombia, el ministro de Relaciones Exteriores presenta su más enérgica protesta por las irrespetuosas e irresponsables declaraciones del presidente de la República Argentina, señor Javier Milei, en contra del presidente Gustavo Petro, en el desarrollo de una entrevista emitida el 25 de enero. El gobierno de Colombia rechaza enérgicamente esta declaración que atenta contra la honra del primer mandatario, quien ha sido elegido de manera democrática y legítima. Las palabras del presidente Milei desconocen y vulneran los profundos lazos de amistad, entendimiento y cooperación que históricamente han unido a Colombia y Argentina y que se han reforzado a lo largo de 2 siglos. En consecuencia de las circunstancias creadas por las palabras del presidente de Argentina, el gobierno de Colombia llama de manera inmediata a consultas al embajador Camilo Romero, representante de Colombia en ese país. Ayer en la ventana de comunidad publiqué este post que fue el que envió Camilo Romero, donde dice: Milei es un hipócrita. Mientras hoy le solicita a nuestro gobierno beneplácito para su nuevo embajador en Colombia, llama asesino al presidente Gustavo Petro. Había atacado ya a Lula, el presidente del Brasil, y hasta al Papa Francisco. No se ha salvado. Podemos pensar distinto, pero la región y la hermandad histórica de nuestros pueblos deben estar por encima de las diferencias. Ese fue el post que envió Camilo Romero, que como lo vimos ha sido llamado a consulta. Pues el medio cuarto de hora habla también de esto. Gobierno colombiano llamó de manera inmediata a consulta al embajador de Argentina, Camilo Romero, tras insultos de Milei. Dice acá, el gobierno de Colombia ha decidido tomar una medida contundente en respuesta a los comentarios insultantes del presidente de Argentina, Javier Milei, hacia el presidente colombiano Gustavo Petro. Las declaraciones de Milei, quien calificó a Petro como un comunista asesino, generaron una fuerte reacción por parte del gobierno colombiano. La Cancillería colombiana emitió un comunicado, ya lo leímos. En respuesta a esa situación, Colombia decidió llamar a consulta a su embajador en Argentina, Camilo Romero. El embajador Romero, por su parte, calificó a Milei de hipócrita en un post que ya lo leímos también. Y las relaciones entre Petro y Milei han sido tensas desde hace tiempo, marcadas por críticas y desacuerdos públicos. A pesar de la invitación de Milei a Petro para asistir a su posición como presidente, ni el mandatario colombiano ni su canciller asistieron al evento, evidenciando la tensión entre ambos líderes políticos. La medida de llamar a consulta al embajador colombiano en Argentina subraya la firme postura del gobierno colombiano ante las declaraciones ofensivas y busca preservar la dignidad del presidente Petro y fortalecer los lazos históricos entre Colombia y Argentina. Y esto, lo más triste, la derecha aplaudiendo la forma como un presidente de otro país trata a nuestro presidente. Entonces, pues totalmente de acuerdo y respaldamos esa decisión que llevó al llamado de nuestro embajador Camilo Romero a consulta a la ciudad de Bogotá. Y en Tumaco, Gustavo Petro también habló de este tema. Escúchenlo. ¿Ustedes saben lo que significaría ligar las cooperativas camaroneras, atuneras, del coco, del biche, de la madera, con el mercado chino? Con el cual tenemos 14.000 millones de dólares de déficit, que es nuestro principal problema macroeconómico. Aquí nos queda 1 gramo de cocaína si lo logramos.
porque tendríamos las posibilidades del desarrollo regional tal como debería ser. El litoral pacífico ligado al litoral asiático, o a los californianos y a los gringos les da vaina que entremos en relación con los chinos, ambos. Pero necesitamos una acción inmediata, rápida. Nos quedan 2 años y medio de gobierno y es la manera como podemos hacer saltar la región. No para que venga el rico de Colombia entonces ya después de que hagamos el trabajo a localizarse en Tumaco, sino para que la gente misma de Tumaco coja en sus manos, como hicieron los cafeteros paisas antioqueños, la riqueza de su propio trabajo. Así se puede construir una región. No se trata, porque nos atacan de comunistas, de socialistas, que el Estado sea el dueño del medio de producción. Claro, los que nos atacan no tienen ni idea qué es comunismo y qué es socialismo. De paso informo, socialismo es el modo de producir a través del cual el Estado es dueño de los medios de producción. Punto. Pues eso no es lo que estamos buscando nosotros. Nosotros creemos y queremos que los medios de producción estén en manos del pueblo, no del Estado. Quedó claro, ¿no? Ya está bueno de ese tipo de ataques, de este payaso payaso mediático, que definitivamente se le olvida que ahora es el presidente de Argentina y que no puede ir por ahí soltando sandeces sin el menor conocimiento. Entonces me encantó esa peinada, respetuosamente le dice: oiga, payaso, usted no tiene ni idea de lo que está hablando. Nos quedó claro la definición de comunismo, en 2 segundos la dio Gustavo Petro. Entonces, pues ese era otro tema que teníamos que tener aquí también, la respuesta directa o indirecta a las acusaciones y a las terribles palabras patrocinadas por Ángela Patricia Llañot en su espacio, que ya sabemos también quién es esta periodista santanderiana y de Bucaramanga, mano, que siempre ha atacado al gobierno y va y le da voz a este payaso mediático, y la derecha en Colombia pues aplaudiendo todo eso. Es que definitivamente, pero bueno. Entonces, Gustavo Petro también, eso tuvo para todos. El discurso, como lo han visto, fue buenísimo. Fue de esos discursos, eso hasta sudó, como lo vieron varias veces, limpiándose el sudor en ese calor en Tumaco. Pues el otro tema que también tocó fue un mensaje al gobernador de Antioquia, a Fico, y a ellos allá que están diciendo que el gobierno abandonó a Antioquia y que tiene olvidada Antioquia, que se está vengando de Antioquia. Incluso también hemos leído y hemos escuchado, pues para el gobernador de Antioquia también, ahí va su mensaje. Que el gobernador de Antioquia me va a levantar porque dice que odio a la Antioquia. No, lo que hay es que cambiar las prioridades. Antioquia es un departamento donde creció la mortalidad infantil el año pasado. Fíjense en ustedes, los niños muriendo por desnutrición. Nosotros rebajamos, no tengo aquí la cifra exacta, pero voy a dar el aproximado, de 94 niños muertos por cada 100.000 habitantes en La Guajira a 58. Un cambio sustancial en La Guajira. Demostramos cómo se hace para que la niñez no muera en La Guajira. En este año tenemos que bajar aún más. Y ojalá, como hicimos en Bogotá, llevarla a 0. Porque duelen esos niños que mueren por hambre. Porque en Antioquia subió la desnutrición infantil. ¿No debería haber un cuidado más de la vida que del cemento, pienso yo? ¿No deberíamos estar más pensando en la gente que en el negocio, pienso yo? Si pensáramos más en la gente que en el negocio, el puente del Pindo no debería ser una prioridad, hace tiempos construida, lo cual significa que para este gobierno es una orden. Es una orden. Y habrá que atraer población hacia el lado continental.
Pero el lado continental también se tiene que alistar, porque en el lado continental es donde está el tubo de del petróleo agujereado 400 veces. Si no hay fuerza pública ahí cuidando el territorio y la gente, ¿cómo podemos llevar a la gente a ese territorio? La fuerza pública tiene la orden de cuidar ese tubo, y si no son capaces de cuidarlo, se cierra la válvula y no vuelve a haber petróleo por el tubo. No vamos a subvencionar a la mafia que está matando a la gente. Hay un lapso para ello. Ese tubo no tiene por qué seguir agujereado. También en esa época, gobierno de Uribe, nos dimos cuenta que aquí habían entregado un puerto por concesión a unos señores ecuatorianos. El presidente seguro pensó que así se iba a desarrollar, dado que los ecuatorianos saben de la industria del camarón, ni más ni menos están exportando 5.000 millones de dólares cada año en camarón a la China, y es a unos kilómetros al sur de aquí. Es el mismo mar. A lo mejor pensó que entregándole la concesión a los ecuatorianos íbamos a florecer en la industria del camarón. Carreta nos fregamos, porque los ecuatorianos se llevaban el atún y el camarón de aquí hacia Ecuador a enlatarlo allá y a venderlo como exportación ecuatoriana. Pasó lo mismo que el oro. Y entonces la población del litoral pacífico saca el oro y lo vuelven antioqueño, y saca el pescado, el camarón y el atún y lo vuelven ecuatoriano. Entonces, ¿cómo vamos a enriquecer la población del litoral? Por eso yo he dado el aval para que esa concesión portuaria en Tumaco pase a las cooperativas de pescadores de la zona. En esa intervención escuchamos un número, una cifra que todavía la verdad es alarmante. 58 niños muertos, aunque se ha reducido, pero 58 son muchísimos niños fallecidos en La Guajira por desnutrición. Esto tiene que tener una prioridad por parte del gobierno. Sabemos que se están tomando acciones muchísimas. El tema del agua potable es tal vez la más importante para reducir esa mortandad. Y ahí, ¿dónde está la Corte? ¿Dónde está la Corte aplicando este número de 58 niños? Ninguna manifestación, ¿no? Increíble. Cualquier cosa que se estaba intentando, que como lo decimos, el tema del agua potable es lo más grande que se tiene que solucionar en La Guajira. Esta es la causa, no es a punta de bienestarina como ha sido siempre que se soluciona eso. No, es el tema del agua. Y cuando el gobierno toma acciones, sale la Corte a meter el palo en la rueda. Esa es la audacia de la que hablamos. También, hablando de audacia, pues hemos visto en La Guajira esas caravanas de carro tanque de agua potable, la gente recibiendo ese agua con esa ilusión tan grande, pues el acueducto y todo esto lo que tiene que solucionarse. ¿Ven? Porque es importante también que se piense en estos territorios, las cosas, los datos y las cifras de mortandad, de guerra que hay en este litoral pacífico son absurdas, y en La Guajira ni se diga. Entonces, pues ahí estamos siguiendo, y por eso, repetimos, por eso es que hacemos el seguimiento de este tipo de actividades, porque esa es la audacia, ver gobernar ahí, verlos en el territorio, tomando decisiones delante de la gente, escuchando a la gente. Eso es lo que se debe hacer. Y esperamos, termina ya esta jornada, esperamos también pues que próximamente se traslade a otra zona, el Catatumbo, no sé a dónde tenga pensado la presidencia, pero estas actividades tienen que continuar en esas zonas olvidadas por 200 años. Y terminamos todo lo que tiene que ver con esta intervención, con este discurso que dio Gustavo Petro en el municipio de Tumaco, con una reflexión, llamémoslo así, con una conclusión de lo que ha sido este traslado del gobierno al territorio, al litoral pacífico. Escuchemos las palabras finales de Gustavo Petro. Pero yo sí quiero ver una radiante y diversa organización popular en todo el Pacífico colombiano. Porque es la manera para que esto no se vuelva
hacia atrás, no sea reversible. Porque muchas de estas obras tienen que hacerse durante varios años. Porque la desigualdad que hay entre el territorio olvidado y el centro blanco privilegiado es tan grande, ha sido construida a través de los siglos, que para poder disminuir esa desigualdad necesitamos años. Y eso implica que no puede perecer el programa del litoral pacífico, que sí hay que escribir en un COMPES con recursos y con vigencia futuras, el COMPES del litoral pacífico, para que quede ahí con fuerza de ley. Pero para que eso se vuelva realidad, hermanos, aquí no hay que devolverle el poder a la oligarquía colombiana. Aquí hay que volver a pelear y hay que volver a triunfar. El 2026 tiene que ser como el 2022. Decía alguien por ahí, cuiden el 2022. Ahora me toca a mí decir, cuidemos el 2026. Porque aquí cambió Colombia. Una fuerza pública que esté al lado del pueblo y al lado de la patria. Un gobierno que esté al lado del pueblo y un pueblo que esté al lado del pueblo. Aquí nadie más va a estar al lado de las mafias armadas. La sangre no es para derramarla. Es el líquido más precioso que tenemos. Es la vida y es la paz la que los cuida. Así que vamos por eso. Gracias por haberme escuchado. ¡Que viva Colombia, potencia mundial de la vida! ¡Que viva Colombia, potencia mundial de la vida! Y pilas, pilas, pilas con el 2026. Ese es el mensaje que cierra ese discurso de Gustavo Petro, maravilloso discurso que Gustavo Petro dio en el municipio de Tumaco. Como lo vieron, da varias respuestas a los temas de actualidad política, a los temas con el que incluso lo están atacando de otras partes de América Latina. Pues así dejamos entonces esta primera parte en este Noti Petrovsky, lo que, como lo dije, tuvo que ver con las palabras de Gustavo Petro en Tumaco. Y pues pasamos ahora a lo que tiene que ver con la actividad de Gustavo Petro en su cuenta de X el día de hoy. Como lo escuchamos también al principio del video de estas imágenes que dio Gustavo Petro en Tumaco, pues Gustavo Petro decía que de ahí se iban para el Chocó, y así fue. Y en el Chocó pues también tuvo lo suyo y dio una orden, y vea esta orden que da desde el municipio de Ismina. Aquí está. Si los mandos no cumplen las órdenes de destruir dragas, se tienen que ir. Ultimátum del presidente Gustavo Petro por minería ilegal en el Chocó. Un llamado enfático hizo el presidente Gustavo Petro Urrego a los altos mandos de la fuerza pública a que cumplan sus órdenes de destruir las dragas utilizadas para la minería ilegal en los ríos del Chocó. La economía ilícita en el Chocó hay que resolverla. Se necesita fuerza pública y para ello, y la orden está dada. Si eso no se está cumpliendo es porque no le están haciendo caso al comandante en jefe de las fuerzas militares. No puede haber dragas en los ríos del Chocó, enfatizó el jefe de Estado. Agregó que el gobierno dirigido por el presidente, que es el comandante de las fuerzas militares de Colombia, de la fuerza pública, no quiere permitir eso y ha dado una orden que se tiene que cumplir, porque si no, los mandos de esta región se tienen que ir. Se acaba la minería ilegal en el Chocó y punto. Esta afirmación la hizo el mandatario durante la jornada de gobierno con el pueblo que tuvo lugar este viernes en el municipio de Ismina, afectado por la minería ilegal. Así que un fuerte llamado a las fuerzas militares: si no cumplen las órdenes, pues adiós el amigo. Otro tema, el canciller. Hoy Gustavo Petro envía un post, el canciller.
Al canciller lo suspenden porque fue capaz de frenar un cartel de la contratación. Una sola empresa privada cuyos propietarios fueron cuestionados legalmente. Maneja pasaportes, elecciones, migración y peajes. La misma empresa cuyo software de escrutinios electorales fue cuestionado por el Consejo de Estado. Punto. Eso lo estábamos esperando, una manifestación directa al canciller dándole su apoyo, y vean lo que publica, lo que todos sabemos y que gracias a investigaciones periodísticas se supo todo este tema. En este caso fue Cuestión Pública, que hizo una grandiosa investigación, un grandioso trabajo, y nos dio a conocer toda la forma como Thomas Gregg y Sons siempre termina adquiriendo y llevándose estas licitaciones para la elaboración de los pasaportes, en fin, vea lo que dice: manejan pasaportes, elecciones, migración y peajes. Paquetico completo. Entonces, eso, como lo digo, lo posteó Gustavo Petro el día de hoy. Y otro tema que nos tiene en vilo y que tenemos que estar muy pendientes, el tema de los incendios. Escuchen lo que dice la ministra Susana Muhammad respecto a este tema de los incendios provocados. Da un dato del 95% en Colombia, los incendios son provocados. Ahora sí, escuchémosla. Es la operación más grande helicoportada que se ha realizado para atender incendios, y las horas de respuesta han sido efectivas a todos los puntos del país. Todavía no hemos llegado a un punto de sobrepasar la capacidad. Sin embargo, el Gobierno Nacional ya tomó medidas adicionales, como activar los protocolos internacionales de ayuda y también declarar el desastre para poder rápidamente movilizar más recursos. Hasta el momento se han invertido 700.000 millones de pesos en la preparación del fenómeno del Niño desde octubre, y ya en el proceso de reacción se sigue invirtiendo recursos permanentemente frente a todo el fenómeno. Finalmente, queremos felicitar a la Policía Nacional, al Consejo Nacional contra la Deforestación y Delitos Ambientales, a Carabineros y a todas las alcaldías y gobernaciones que están haciendo un esfuerzo, no solamente en el tema de alertas y coordinación con la Sala de Crisis Nacional, sino también en la captura de los responsables. 95% de los incendios son provocados, y ya llevamos en Colombia 19 capturas en flagrancia de personas inescrupulosas, sea por malas prácticas o sea porque a propósito quieren incendiar, que empezaron el proceso. Recuerden que este es un proceso penal que puede llevar hasta penas de 12 años y multas hasta de 6.500 millones de pesos. Seguiremos entregando la información y las cifras de la situación del fenómeno del Niño, en este caso de incendios, y seguimos respondiendo y trabajando. Y continúan apareciendo imágenes de personas provocando estos incendios. Hemos visto en redes sociales no solamente el caso de Bucaramanga, sino en Antioquia y en varios municipios de Colombia se han visto estas imágenes. Como le dice la ministra, 19 personas han sido ya capturadas. En este tema también de los incendios ha surgido también una polémica con la que están atacando y están mostrando diferentes medios que el gobierno había quitado recursos para los bomberos en diferentes municipios en medio de esta emergencia de incendios en el país. Pues ante esto hemos obtenido, aquí tenemos, gracias a W, tenemos una declaración que da el ministro Velasco respecto a este tema, que es bastante preocupante, que cómo así que le habían quitado los recursos a los bomberos en diferentes municipios. Pues vamos a escuchar al ministro Velasco qué dice respecto a esta denuncia. No se le ha quitado, y es bueno contarle a la doctora María Fernanda Cabal que si hoy existe un fondo de bomberos es que como ponente, quien les habla, creó ese fondo de bomberos que no existía en la ley y le puso un porcentaje de lo que se recauda en venta de seguros, de manera que el ingreso para el fondo de bomberos está definido en un porcentaje de lo que se vende por seguros en el país, de manera que no podríamos quitarlo porque es un porcentaje definido claramente en una ley. Segundo, hace menos de 10 días hicimos una junta extraordinaria, autorizamos a bomberos a entregar unos equipos para enfrentar especialmente incendios forestales, pero pedimos algo, que la priorización estuviese de alguna manera vigilada por el Ministerio del Medio Ambiente, que tiene las zonas, los puntos de calor en donde pueden ocurrir mayormente este tipo de conflagraciones,
para que esos equipos cumplan una verdadera acción, no mandar donde no sean urgentes ni prioritarios. Es lo que en este momento se está haciendo y el secretario general del ministerio está encima de esa tarea. No se le quita porque es el fondo mayoritariamente está definido por un porcentaje de los seguros que se vendan en el país al año. Segundo, estamos activados. Ayer tuve una conversación larga con el señor alcalde de Bogotá, por ejemplo, para mantener la articulación que venimos haciendo para enfrentar los incendios de los cerros que todo el país conoce. Pero es que no solo es ahí. En Boyacá hay un tema complejo, el propio ministro de Defensa ha venido articulando, el director del DAPRE, con el gobernador de Boyacá y de Santander para enfrentar los incendios en Boyacá, los incendios en el páramo de Santurbán. Tienen apoyo aéreo, que es un apoyo. Respuesta a María Fernanda Cabal. El propio ministro Velasco fue el ponente de esa ley en la que los bomberos reciben el dinero de acuerdo al porcentaje de los seguros vendidos. Que se tenga que cambiar o no se tenga que cambiar, que tengan que recibir una inyección, bueno, eso ya es otra cosa, pero la ley está así y no ha sido este gobierno el que le ha quitado dinero, recursos a todos los bomberos de los diferentes municipios del país. Y oiga, el tema de Santurbán, terribles imágenes hemos visto, se desapareció, se consumió, las llamas consumieron prácticamente una montaña en esta zona de Santander. Grave, grave lo que está ocurriendo, grave ese voraz incendio. Por aquí incluso vemos estas imágenes que publica el diario Meridiano del voraz incendio en el páramo de Santurbán, pone riesgos a campesinos de la zona. Emergencia a escasos metros de la escuela rural. El incendio que inició ayer a las 6 de la tarde ha consumido entre 14 y 15 hectáreas de vegetación, según los habitantes de Ucatá. A pesar de los esfuerzos de la comunidad por controlar la situación, las llamas persisten y ganan fuerza, poniendo en riesgo la infraestructura educativa, las viviendas y los cultivos de la zona. La base militar del Picacho también está en riesgo. La vereda de Ucatá se encuentra en la vía que conecta Bucaramanga con Pamplona, en el norte de Santander. La magnitud del incendio dificulta la intervención de los bomberos, especialmente en las inmediaciones de la base militar del Picacho, una zona boscosa que complica el acceso a los equipos de emergencia. Los que conocen esa parte del país, es una parte demasiado boscosa y pues esto está dificultando también las labores de los equipos de emergencia. Pero terrible, terrible el tema de los incendios en Colombia. Gustavo Petro también al respecto ha enviado este post, que también es un post reciente, que dice: todo alcalde debe saber que el sistema de emergencias funciona así. En primer lugar, actúa el municipio. Si es sobrepasado, actúa el departamento. Y si este también es sobrepasado, actúa la nación. Tiene una lógica este procedimiento establecido por ley: no desordenar la acción y poderla llevar a todo el país. La nación no tiene bomberos, actúa con fuerzas operativas como la fuerza pública. Por eso es fundamental y obligatorio los convenios de municipios con los cuerpos de bomberos. Toda acción de la nación se centraliza en el puesto unificado de mando, PMU, que está las 24 horas reunido y coordina todas las fuerzas operativas del gobierno en todo el territorio nacional. ¿Vieron lo que dice aquí, no? La nación no tiene bomberos, actúa con fuerzas operativas como la fuerza pública. Por eso es fundamental y obligatorio los convenios de municipios con los cuerpos de bomberos. Ese post lo envió Gustavo Petro hace pocas horas. Como lo digo, es un post reciente que lo queríamos traer acá, pues para tocar también lo último que ha escrito, lo último que ha posteado Gustavo Petro en su cuenta de X. Y así llegamos al final de este Noti Petrovsky, que vieron que estuvo cargadoski. Espero que la misión del video se haya cumplido, que era pues aglutinar ese tipo de información, todo lo que está ocurriendo, todos los diferentes ataques que le están lanzando al gobierno, pues las respuestas directas y contundentes por parte de Gustavo Petro. Entonces, pues sin más, rescatamos una de las frases que me gustó mucho, que le dice a los miembros de las instituciones que no van de acorde o que les da miedo. Si tienen miedo, pues cómpresen un perro.
Así cerramos este Notipetrovsky. Abrazotes ancestrales desde la distancia. Como siempre, gracias a todos ustedes. Miles de bendiciones para todos. Recuerden suscribirse aquí a Colombia con C, donde creemos y estamos convencidos que otra Colombia sí que es posible. Nos vemos en la próxima. Feliz fin de semana. ¡Chao! ¡Mua!